Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio donde precisamente son bienvenidas las ideas que rompen los límites usuales. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Así es, nos gusta el pensamiento diferente, fuera de la caja. Y sí, nuestro tema es el insomnio, que convencionalmente y con razón se considera una tortura, pero vamos a ver que existen diferentes gradaciones o versiones del insomnio. La poesía arroja luz en este territorio nocturno. Pepe Gordon conversa con el escritor Alberto Ruiz Sánchez, autor del libro Elogio del Insomnio, que relata una peculiar experiencia e investigación sobre este tema. Alberto Ruiz Sánchez, un gusto que estés con nosotros aquí en La Oveja Eléctrica. Siempre es un gusto conversar contigo, Pepe. Oye, pues para hablar precisamente de tu libro más reciente, que es un elogio del insomnio, y que nos plantea ciertas interrogantes que todos hemos de alguna manera explorado cuando nos enfrentamos al fenómeno del insomnio. Háblanos de cómo despertó este libro, cómo es que cómo surgió el insomnio que es la raíz de este texto. Hubo varios disparadores. El primero fue tener conciencia de que desde que yo era niño llega un momento en que todos están dormidos y yo estoy despierto. Eso lo cuento, ¿no? Que para mí era una cosa natural, ¿no? Yo pensé que la vida era así. Y después, poco a poco, fui dándome cuenta de que eso era muy diferente, vivir primero con una pareja, ¿no? Cuento la escena en la que fui a ver a un médico, tenía problemas de respiración, y el médico le preguntó a mi esposa que si yo roncaba. Y en ese momento, que llevábamos 25 años de vivir juntos, ella se dio cuenta de que no sabía si yo roncaba, que nunca había estado despierta mientras yo estuviera dormido. Y entonces, claro, poco a poco fueron creciendo las evidencias de eso. Y también empecé a notar que toda la gente odia el insomnio. Cuando te preguntan, te dicen, ¿padeces insomnio? Claro, no te dicen, ¿tienes insomnio? O jamás te dicen, ¿gozas el insomnio? Y entonces eso es algo para mí extraño, ¿no? Entonces empecé a tomar notas de cómo yo lo vivo, no solamente como un enorme placer, sino como algo necesario en mi vida. Es una dimensión de mi vida sin la cual yo no podría vivir. Y bueno, esto te hace sumergirte en una literatura científica en donde tratas de explicarte qué es lo que está pasando y te encuentras en esta exploración que en términos de investigación clínica plantea algo completamente distinto al discurso usual de lo que suele ser el insomnio. Sí, fíjate que mi investigación, más que sinceramente, más que por tener un conocimiento científico del problema, fue por tratar de entender si me estaba haciendo daño yo mismo, ¿no? Tratar de entender si de verdad tenía una enfermedad y yo la vivía muy alegre, ¿no? Como los fumadores que no tienen conciencia realmente de estar erosionando tus pulmones, ¿no? Entonces dije, a lo mejor yo soy como un vicioso del insomnio, ¿no? Pero justamente en el Centro de Estudios sobre el Sueño, en Stanford, bueno, me hicieron estudios y todo eso, y lo que me dijeron es básicamente esto, que hay gente que necesita dormir más y hay gente que necesita dormir menos, pero que es muy importante no pensar que el insomnio es necesariamente negativo, sino que el insomnio puede ser incluso una parte que carga tu vida de otro punto de vista que realmente modifica tu percepción, no solamente durante el insomnio, sino durante todo lo que sigue del día, ¿no? Y eso para mí fue un toque fundamental para relajarme y vivir mi insomnio con felicidad y tal vez, pienso yo, para vivir otras situaciones de mi vida con la misma despreocupación. Estamos hablando en este caso también que el insomnio en todo caso es un síntoma, que eso me parece muy importante. Exacto. Y hablemos de esto, porque entonces esto quiere decir que a veces no se ataca las causas reales del insomnio y se trata entonces de aturdir al paciente con pastillas y pastillas para tratar de que
de que duerman y luego requieren otras pastillas más para que estén despiertos. Entonces, el problema es que vamos a vivir con pastillas para despertar y luego pastillas para dormir en un ciclo vicioso terrible, pero que realmente no ataca la fuente del problema, que es otra en el caso del insomnio. Sí, tú lo has formulado perfectamente. O sea, la gente piensa que el insomnio es la enfermedad, cuando es solamente el síntoma de algo que pasa en tu vida, en tus energías, en tu manera de estar en el mundo. Erich Fromm decía que uno de los problemas de nuestra cultura es que de noche nos las pasamos medio despiertos y de día medio dormidos. Sin embargo, hay otras formas, versiones y gradaciones del insomnio, como nos plantea Alberto Ruiz Sánchez. Seguiremos conversando con este gran escritor mexicano sobre este interesante tema, pero antes vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de los Monteros a la sección Los supersabios mexicanos del siglo XXI. Querida Silvina, ¿qué nos traes el día de hoy en esta sección de los supersabios mexicanos? Pepe, el día de hoy nos fuimos al CINVESTAP a hablar con un grupo de investigadores que están desarrollando un simulador de riesgos sísmicos, el cual está basado en complejos modelos matemáticos y también en geometría fractal. Y bueno, pero esto no tiene necesariamente capacidad predictiva. No, de predicción no, sino más bien es como para evaluar más precisamente los escenarios de riesgo. Va a ser muy interesante ver eso. Veamos de qué se trata. Este sistema opera de dos maneras diferentes. Tenemos una vinculación con el Servicio Sismológico Nacional, que es el quien proporciona los datos. Cuando ocurren los eventos, nosotros tenemos un monitoreo constante de los eventos. La segunda etapa, por decirlo así, es cuando este sistema es un software que se desarrolló para indicarnos o poder encontrar las áreas de mayor riesgo en la ciudad. Lo que hace el software es que simula la incidencia de esas ondas sobre el Valle de México, pues prácticamente está para sismos de magnitud grande. Las variables que principalmente pueden afectar en la parte del riesgo o del daño que se genera finalmente con un sismo sería, por ejemplo, la densidad de población de un área, el tipo de construcciones y la calidad, las condiciones del subsuelo, muchas variables que se tienen que considerar. La aportación de los científicos mexicanos para este tipo de proyectos en cuanto a conocimiento y a ideas y creatividad, yo creo que es una aportación importante por parte de los mexicanos. Todos estos desarrollos se tratan de hacer para de alguna manera en beneficio de la población. Pues muchas gracias a Silvina por esta interesante nota. En un momento regresamos con el escritor Alberto Ruiz Sánchez, quien nos habla de una versión distinta, inusual, de la experiencia del insomnio que ha sido registrada por la poesía y la literatura. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica para conversar con el escritor Alberto Ruiz Sánchez sobre una versión distinta de la experiencia del insomnio a la que solemos tener. Pepe Gordon conversa con Alberto Ruiz Sánchez sobre un fino estado de percepción que la noche puede revelar. Cuando hablamos de manera de estar en el mundo, hay veces que cuando se toca el tema del insomnio, o esto que más bien podríamos llamar duermevela, algo que hace que estés despierto internamente a la vez que está el cuerpo descansando, habla también de otra posibilidad de gama de experiencia de lo que a veces se suele conocer como insomnio y que en tu caso hasta tiene un título muy interesante, el insomnio feliz. Por eso estás hablando de ese elogio del insomnio que te abre puertas mucho más refinadas de la percepción. Tú estás diciendo, no tan solo ocurre en el dormir, sino que se lleva hacia la vida cotidiana un silencio interno que te permite percibir las cosas de una manera más fina. Hablemos de esto. Primero, ¿cómo se da dentro de tu dormir? ¿Cómo se da dentro de tu insomnio? Y luego, ¿cómo se da con los ojos abiertos? Sí. Tú te das cuenta de pronto que en la oscuridad o con una luz tenue, con una luz prendida, de pronto estás en un estado de conciencia intermedio en el cual te vienen a visitar momentos del pasado, momentos en los que has vivido en otros espacios, ¿no? Otras ciudades, en mi caso, viajes. Y entonces eso hace que muchos de los fragmentos del libro que está aquí, parece que tuvieran una
nostalgia del pasado. Pero no hay nostalgia. Si tú te das cuenta, no hay nada de nostalgia. Porque en ese momento, en ese estado anímico, yo vivo el pasado como un presente. Es decir, el pasado se vuelve presencia. No es exactamente una alucinación, no es exactamente una rememoración, no es exactamente una invocación porque es inconsciente. Una escena del pasado, el recuerdo de yo y mis primos niños en Navidad escuchando historias de los abuelos en la escalera de la casa de la abuela, eso es presente. Y en el momento en que me llega, está ahí. Y lo mismo está una calle de pronto en la ciudad de Fez, en Marruecos. Y de pronto está otra calle en la ciudad de Ubud. Y tampoco es nostalgia de aquellos lugares. Sino es eso, presencia, ¿no? Presencia. De hecho, tú tienes una imagen memorable en donde planteas que el niño de 9 años que está en ese momento en la cama atestiguando lo que está ocurriendo en esa oscuridad, como si fuera una especie de luz que atestigua lo que sucede a su alrededor, está íntimamente conectado al Alberto Ruiz Sánchez que está en estos días reportando su experiencia y su memoria, y en el momento del insomnio o en ese momento de duerme vela, la experiencia es idéntica. Saltas el tiempo, saltas el espacio. Sí, y tú lo ves que además existe en la literatura, ¿no? Porque, por supuesto, además de ir a ver literatura científica, también fui a ver a otros escritores, ¿no? Algo muy interesante de Proust, primero es que la novela comienza en un estado de sueño intermedio o de estar despierto, no completamente, de duermevela, como tú tan bellamente lo has llamado. Y Proust toma o documenta su propia experiencia con Gerard de Nerval. En Las chicas de fuego, Las mujeres de fuego, él habla de este estado intermedio. Y después, a lo largo de toda la novela, el narrador tiene diferentes edades. Y esas edades, tú no sabes exactamente qué es hasta que se vuelve más clara la escena que está contando. Pero no importa, hay un flujo. ¿Por qué? Porque el escritor está, y lo sabemos por todos los testimonios y las biografías, está en una duermevela en su cuarto tratando de escribir todo esto. Y entonces todo esto le viene a él, ¿no? Entonces Proust es el caso más típico, pero hay muchísimos, ¿no? Toda la literatura está llena de estas experiencias. Y es fascinante además que es diferente para cada uno. En el Cantar de los Cantares, yo dormía mientras mi corazón velaba. Ahí estamos viendo precisamente también esta experiencia en donde de alguna manera eres testigo de tu mismo sueño. En la noche no te desconectas, no quiere decir que dejas de existir, sino que existes y experimentas esa fase que se llama soñar y esa fase que se llama dormir. Y cuando lo llevas a la vida cotidiana, esto abre con ese silencio interno una poética del asombro que nutre tu obra. Al escribir este libro, tomo conciencia de que el insomnio alimenta mis días, de que mucha de la visión o descubrimiento de lo maravilloso que hay en detalles cotidianos, que a otros pasa desapercibido y que a mí me parece excepcional, y en esa conciencia de estar en un estado intermedio, surge la literatura, surge la lucidez poética, no el delirio solamente, sino la posibilidad de conocer el mundo con los sentidos más abiertos a ciertas cosas. Es decir, la impresión que tienes es que una parte de tu cuerpo se despierta. Una parte que normalmente por la mala educación que tenemos de que solo cuenta las cosas concretas, no le prestamos atención. Y esa parte del cuerpo que tiene que ver con la percepción, pero con la percepción que haces con todo el cuerpo, no solamente con la percepción a través de los sentidos que te llevan a las ideas, sino todo el cuerpo convertido en instrumento de conocimiento, estás en el mundo. Y para mí se convierte en la manera de ser escritor. Estamos hablando de una versión distinta del insomnio, la duermevela, un estado intermedio que ha sido explorado por la literatura y nos dice Alberto Ruiz Sánchez, está en la base de su percepción
y de su manera de asumirse como escritor. Seguiremos conversando sobre este apasionante tema, pero antes vamos a la sección de experimentos caseros con nuestra compañera Aura López. Pues querida Aura, ¿qué nos traes en este experimento casero que se ve como una especie de piñata con una botella de agua? Bueno, parece una piñata, pero no lo es. Vamos a ver cómo es la trayectoria de las gotas de tinta una vez que está girando. Primero hay que hacer una plataforma giratoria, que es esto. Ajá. Se hace con un mecate, una cuerda, un trozo de cartón o madera y una botella de plástico con agua. Y lo que sucede, tú me vas a sostener aquí. Sí, claro que sí. Vamos a poner... Lo tengo sostenido porque ya le giré, hay que girarlo así, pero ya le giré mucho para que veamos con mayor rapidez el efecto. Y vamos a usar nuestro gotero, vamos a poner gotitas en nuestro folder, o puede ser cartón, hoja, lo que sea. Entonces, cuando yo diga 3, vamos a correr porque cuando suelte la botella va a pasar algo muy emocionante que puede manchar nuestra ropa. Bueno. Así que contamos. 1, 2, dos, 3. Lo que sucede, si te das cuenta, parece que nuestras gotas, parece que tienen una forma de una línea recta. Ajá. Pero en realidad no, si te fijas bien, lo que sucede es que las gotas, cuando soltamos el plástico, salieron disparadas y en realidad su trayectoria es curva. Y esto se debe a la aceleración, que también se le conoce como fuerza centrífuga. Y prácticamente, si te fijas, esta gotita se quedó exactamente igual, porque las gotas que están lejos del centro son las que salieron volando y por eso su trayectoria es curva, aunque parece que es recta. Ahora, lo que sucede con la fuerza centrífuga es que en realidad no es una fuerza, más bien es un efecto que tiene que ver con la inercia. Oye, pues qué hermoso ilustrar un principio de la ciencia en un experimento casero tan simple. Pues muchas gracias, querida Aura. Después de un corte, regresamos a la oveja eléctrica para seguir conversando con Alberto Ruiz Sánchez sobre una versión distinta del insomnio, sobre la duermevela y las revelaciones que surgen del conocimiento poético y científico. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el escritor Alberto Ruiz Sánchez y un refinamiento de la percepción que mantiene a la mente despierta incluso a la hora de dormir. Pepe Gordón conversa con Alberto Ruiz Sánchez sobre una versión distinta del insomnio que le abre las puertas de la percepción para apreciar los mundos que revelan la ciencia y el arte. Cuando la mente está tan despierta como lo que tú estás narrando en tu libro, plantea la posibilidad de establecer el mundo de la metáfora y de la analogía y las conexiones entre las cuestiones más diversas porque tienes ojos para verlo. Y porque no tienes el esfínter analítico apretado. Tienes una disponibilidad a estar abierto a otra manera de conocer y a otras ideas y a analogías que tal vez después te parezcan absurdas o sean absurdas, pero de pronto son revelaciones, ¿no? Bueno, hay que simplemente pensar que cuando estás hablando de ciencia, las ecuaciones conectan mundos, al igual que las metáforas en literatura también conectan diversos ámbitos. Y en este sentido me interesa mucho preguntarte sobre la atracción que te puede representar también la ciencia en términos de una aventura del pensamiento que conecta lo distante, lo distinto. La ruta de la ciencia y de la historia de la ciencia está plagada de momentos poéticos fenomenales, ¿no? Entonces la ciencia es maravillosa no solo para los científicos, sino para cualquier persona que esté interesada en la aventura humana y en lo que somos y hacemos en el mundo, ¿no? Y la historia de la ciencia está llena de caminos que comenzaron y se interrumpieron, de cosas que se creían y que ahora se vuelven aparentemente ficción y literatura, pero que en su momento eran vividas como verdades y que no sabemos si en un futuro puedan recuperarse esos hilos y demostrar que tenían algo de realizable, ¿no? Entonces, la apertura hacia lo posible está en la ciencia y en la poesía. Creo yo que son las dos puntas de
avance en la percepción de lo que somos y qué hacemos en el mundo, ¿no? Alberto, cuando estamos hablando de estas exploraciones y revelaciones de la poesía, siempre encuentro una intuición que me parece definitiva en el mundo del arte, y es la idea de que lo que vemos externamente, el paisaje, está vinculado a una arquitectura del propio pensamiento. Y de alguna suerte, algunos de los ensayos, porque son ensayos que están presentes también en tu libro Elogio del Insomnio, tienen que ver con este retrato de lo exterior vinculado de alguna manera al pensamiento, a la poesía y a la palabra. Sí, cuando has vivido en la naturaleza y has estado, como me ha tocado la suerte, he estado tanto con artistas como con científicos, recorriendo bosques, por ejemplo, en Canadá, te das cuenta de que el concepto tradicional y el que aprendemos en la escuela de naturaleza y civilización es completamente artificial, ¿no? O sea, es una invención humana, que es mucho más certera la concepción japonesa de que la naturaleza es una obra de arte que hay que cuidar. Y en ese sentido, como cualquier otra obra humana que rebasa a lo humano, hay que ver la relación que hay entre qué es y cómo la ves y cómo la vas viviendo y cómo te va viviendo esa realidad circundante y más amplia que tú, cómo te va viviendo a ti, ¿no? Sí, tú planteas que, por ejemplo, al estar en el bosque, hay una ascensión espiritual simple y sencillamente en el hecho de que el único hueco por donde atraviesa la luz está colocado hasta arriba, y entonces esto hace que tu espíritu se conforme al entorno para percibir lo que está ocurriendo. Sí, cuando tú estás en los bosques rojos, en los Redwoods que llaman en San Francisco, en las afueras de San Francisco, es la experiencia de estar en una catedral. ¿Por qué la sensación de estar en una catedral? Y para mí está relacionada con esto. Y las iglesias góticas tienen que ver con la reproducción de un bosque. Por supuesto, ¿no? Hay una cámara de ecos entre nosotros y el mundo a la cual no siempre prestamos atención. Y creo que la lucidez delirante del insomnio, como la de la poesía, nos ayuda a estar mejor en el mundo. Alberto Ruiz Sánchez, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Muchas gracias a ti, Pepe. La inteligencia y la percepción sutil de Alberto Ruiz Sánchez, que nos hace ver los vasos comunicantes entre el pensamiento y la arquitectura de la naturaleza. Si el juego mental de las matemáticas se ajusta increíblemente con la realidad física del mundo, la poesía también nos revela, mediante otra avenida de conocimiento, que la naturaleza es una obra de arte si tenemos la mirada despierta para verla. Alberto Ruiz Sánchez en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa, con el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues hemos estado hablando de la duermevela y debe de haber alguna aplicación en nuestros celulares y en nuestros equipos de cómputo, ¿no? Sí, fíjate, Pepe, cuando tienes un dispositivo como el celular o una tableta o esas cosas, tienes una cantidad de tiempo definido para usarlo, antes de tener que recargarlo. Entonces, muchos dispositivos tienen microcontroladores. De hecho, casi todos los teléfonos son computadoras, estrictamente. Es un microcontrolador que tiene toda la electrónica de una computadora, pero que además necesita usar muy poca energía. Entonces, tienen un programa que hace que se duerma el celular. Pero en duermevela, Está ¿verdad? en duermevela. Cuando de pronto ocurre un evento, entonces se despierta. Y entonces nos avisa que tenemos llamada o que algo pasó. ¿Están en insomnio feliz? Están en un insomnio feliz, pero todo el tiempo tiene que estar así. De hecho, por eso la pantalla se apaga. Por eso incluso cuando uno está hablando por teléfono, la pantalla se apaga, ¿no? Porque hay que buscar la manera de mantener la energía que tenemos, que viene en una pila y que nos va a durar un par de horas. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces hay un sistema que se llama sleep, exactamente. Se duerme el sistema para mantener la energía eléctrica al mínimo posible. Está vivo, pero está en su mínima capacidad energética para poder mantenerse en vida
Es como, bueno, como hacen los osos, ¿no? Que está hibernando y así de pronto algo lo despierta. Y puede ser un estímulo pues, que viene de una señal de teléfono o de lo que sea, ¿no? Depende del dispositivo que uses. Pero sí existe el duermevela en los dispositivos. Pues maravilloso oír que esta metáfora, con todas las alucinaciones que nos trae, está presente también en el mundo de la informática. Ah, sí, todos los días. Pues como siempre, un gusto estar aquí contigo en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y bien, ahora pasamos a otro tipo de duermevela, la que nos trae el arte, los ojos de la poesía, con la mirada de Miriam Moscona. Querida Miriam, como siempre, un gusto encontrarnos con tu mirada, la mirada de la poesía que atraviesa el mundo de la ciencia. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Oye, pues hay correspondencias muy extrañas, casi culturales, entre los paisajes internos y externos. Absolutamente. Hoy te voy a poner en contacto con un movimiento cultural que recordarás muy bien, la psicodelia de los años 60, Claro que que sí. proponía entender la realidad con otras formas de la percepción, pero que también ponía un acento en conocer mejor el propio espíritu. La psicodelia produjo también una serie de imágenes que pueden ser producto del diseño, pero que también puedes tener cuando sometes ciertas sustancias bajo la luz de un microscopio electrónico y producen estas imágenes que tú y yo podemos recordar de ese viejo movimiento cultural. Vamos a verlas. Claro que sí. Lo que está en estos momentos en su pantalla es nada menos que una bebida alcohólica que se obtiene al destilar el fermento de granos de cereal molido para después añejarlo en barriles de madera. Si usted piensa que esta fotografía es el whisky, habrá acertado. Michael Davidson, de la Universidad del Estado de Florida, un verdadero artista del microscopio, es autor de esta imagen sobre bebidas alcohólicas. Cuando usted beba lo que esta imagen retrata, debe recordar que por cada 100 mililitros obtendrá 260 calorías. Esta otra imagen también pertenece al mundo etílico. Así se ve una piña colada bajo el poder visual de un microscopio electrónico. Estas alucinantes plumas de aves al interior de nuestra corriente sanguínea aportan más de 600 calorías con 75 gramos de azúcar y muchos la consideran el cóctel menos saludable del mundo. La próxima vez que diga salud, cierre un momento los ojos y si usted es amigo de la oveja, en ese instante obtendrá la imagen que está por entrar a su cuerpo con las más provocadoras lluvias psicodélicas. Con los ojos insomnes, con los ojos llenos de imágenes psicodélicas, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en este espacio donde seguimos soñando con los ojos abiertos. Aquí, en Canal 22. Somos una opción. Este programa sí que me quitó el sueño. Nos encontramos con el doctor Edward Witten, uno de los más brillantes físicos y matemáticos de todos los tiempos, para hablar de las teorías más recientes para entender a la naturaleza en su nivel más básico. So we've been having fun talking about string theory and how physicists have tried to use string theory to understand the universe just a little bit better. And I hope you'll all enjoy this interview on Channel 22. Muchas gracias, los esperamos aquí en La Oveja Eléctrica. My pleasure.